todos los que han sintonizado esta página. Les agradecemos y deseamos que el Señor llene su hogar, llene su corazón de sus más ricas y abundantes bendiciones. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Te suplicamos con todo el corazón que nos permitas adorarte y bendecir tu nombre, porque solamente tú mereces nuestra adoración y nuestra gratitud. Concédenos el privilegio de sentirte, abrázanos y permite que este devocional sea de grande bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. Te invitamos a cantar a nuestro Dios Todopoderoso. ¡Sí! Porque tú vives, Señor, es que yo vivo.
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en oración, creyendo lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11:29. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Salmos 34, 1 y 2. Ahora te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones. Por favor, afina nuestro oído para entender tu palabra y no permitas que seamos oidores olvidadizos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Vamos a escuchar el tema! La paz de Dios, hermosos reflejos de Cristo. Qué grande alegría poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Son tiempos muy difíciles los que hemos vivido desde hace ya algunos meses a causa del COVID-19. ¿Sabes qué es? Es un virus que ha venido a provocar grandes cambios en nuestra vida familiar, social y en el medio ambiente. ¿Sabes por qué preocupa y da tanto miedo a muchos? Porque causa grandes daños en la salud de quienes han sido contagiados y han logrado sobrevivir, pero sobre todo porque no se conoce la cura y ha provocado muchas muertes. Qué triste, ¿verdad? Pero ¿te has puesto a pensar qué pasa con los que mueren? Pues eso es lo que descubriremos en esta clase. El texto se encuentra en Romanos 6:23 y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia bíblica es el rico y Lázaro. Estando el Señor Jesucristo en la cima de un monte, rodeado de una multitud, les seguía enseñando y les dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día fiesta y banquete con esplendidez. Había un mendigo lleno de llagas llamado Lázaro, que venía cada día a sentarse a la puerta de la casa del rico, y deseaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Un día murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, y gritó diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en medio de este fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. Entonces dijo:
No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de los muertos. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas. Aprender a vivir sin aquella persona a la que amabas es muy triste, pero recuerda las palabras que Pablo le dijo a los tesalonicenses: no estés triste como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, estaremos juntos en la hermosa ciudad celestial. Y si no le has recibido todavía, hay tiempo para que le entregues tu corazón y vivas por la eternidad disfrutando de la presencia del único, amoroso y perfecto Dios. Solo hay dos destinos eternos: el cielo o el infierno. ¿En dónde quieres vivir por la eternidad? Dios te bendiga, amiguito, y te ayude a decidir lo mejor para ti. Bendito Dios eterno y Padre de misericordia, en esta mañana, Señor, te pedimos con todo el corazón que nos ayudes, precioso Jesús, a confiar siempre en ti. Sabemos que a través de ti tenemos vida y vida eterna. Señor, permite que nos apartemos de todo esto que el mundo, Señor, hace, que es algo de tinieblas, Señor, y que no es como la luz tuya, porque tú eres nuestra luz admirable. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a no participar de todas estas festividades ocultas, Señor, detrás de las cuales hay toda una situación difícil, Señor, de oscuridad. Te pedimos con todo el corazón que estés con nosotros y nos ayudes, precioso Dios. Tú eres Dios de vivos, tú eres Dios y Señor de señores, y estás con nosotros, bendito Dios. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hola chicos, bienvenidos a otro experimento muy sencillo. Los materiales que vamos a ocupar son los siguientes: una vela y una caja de cerillos, vinagre de manzana, bicarbonato de sodio y un vaso de cualquier tipo. Lo primero que debemos de hacer es vaciar el bicarbonato de sodio dentro de nuestro vaso. A continuación, tenemos que prender nuestro cerillo para posteriormente encender nuestra vela. Una vez hecho todo esto, debemos vaciar un chorrito de vinagre en nuestro vaso con bicarbonato de sodio y tapar instantáneamente. Vas a sentir un poco de presión, pero no te preocupes, solo deja salir un poco de aire y listo. Debes acercar el vaso a la vela y notarás cómo al destaparlo, el gas que sale de este la apaga instantáneamente. Cuando mezclamos el vinagre con el bicarbonato de sodio, creamos un gas llamado dióxido de carbono o CO2, el cual extingue el fuego al instante. Así de fácil se extingue la vida física, pero la vida eterna durará por siempre para todos los que creen en Cristo Jesús. Bueno chicos, muchas gracias por ver el experimento, espero que les haya gustado. Es hora del taller de Cocina Kids. Presta mucha atención. La paz de Dios, hermanos. El tema del día de hoy es ¿qué pasa con los que mueren? Nosotros como cristianos tenemos la certeza de que cuando muramos vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en la mansión celestial, en la Nueva Jerusalén, donde las calles son de oro y el mar de cristal. Y los ingredientes son 3 plátanos, fresas, cereal molido, zanahoria y uvas. Vamos a acomodar nuestros plátanos. Los plátanos tienen que estar a la mitad. 4 tienen que estar largos. Una vez puestos, las fresas tienen que ser los picos y las zanahorias sus puertas. ¿No es así? Vamos a agarrar nuestro cereal molido y se lo vamos a poner interpretando las calles de oro. Y hoy es una mansión celestial porque nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. La paz de Dios. Hola amiguitos, bienvenidos a la cápsula de manualidades. Hoy vamos a hacer una pluma decorada referente al tema de hoy.
Los materiales que vamos a utilizar es una pluma, un listón azul y los moldes del resplandor y nubes. Lo primero que vamos a hacer es enrollar y pegar el listón en toda la pluma. De manera que quede así. Después dibujamos una mansión en nuestro resplandor. Y le pegamos las nubecitas. De modo que quede así. Y por último, pegamos nuestro resplandor listo en la pluma de forma que quede así. Y cada vez que usemos la pluma, recordaremos que si morimos en Cristo, moraremos con Él en los cielos. Espero que te haya gustado esta manualidad. ¡Hasta la próxima! ¡Veamos las manualidades! ¡Felicidades! ¡Ya es momento de despedirnos! Pequeñito reflejo de Cristo. Si gustas, puedes enviarnos fotos de tus manualidades de las clases infantiles el día miércoles a más tardar al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. ¿Es posible amar la vida, enamorado de la muerte? Incoherentemente y tan absurdo como parezca, sí, es posible.
La existencia humana está tejida de locuras desde la entrada del pecado. Si pudieras elegir, ¿elegirías la vida o la muerte? En la esfera física, la mayoría de nosotros elegiríamos la vida. Si alguien te diera un cuchillo y te dijera, puedes elegir poner este cuchillo sobre la mesa o puedes enterrar este cuchillo en tu corazón, ¿escogerías la vida o la muerte? Y si te dieran una hoja de afeitar afilada y te dieran a elegir cortar o no cortar tu vena yugular, ¿cuál sería tu elección? ¿No escogerías la vida? En la esfera física, la mayoría de la gente quiere vivir, pero en la esfera espiritual, la mayoría de la gente neciamente escoge la muerte. Esta mañana todas las personas tienen la libertad para escoger. Todos somos enfrentados con decisiones muy importantes en la vida. Uno puede escoger vivir para Dios o cometer el error de vivir para uno mismo. Me recuerda esto a las palabras dichas por Josué al pueblo de Israel en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios, aunque nos ama y su misericordia es infinita, nunca nos forzará a que le sirvamos. Él nos da la libertad completa para servirle por amor y de nuestra propia voluntad. Tan sencillo como esto. Al comprender esta verdad, uno logra ver cómo hay tantas personas que en su momento de prueba y duda escogen el camino equivocado. Al pasar el tiempo, uno ve el verdadero fruto de su decisión, una vida frustrada y sin contentamiento. Aunque en lo exterior la persona pueda demostrar una sonrisa o disimular sus verdaderos sentimientos, dentro de ellos existe una profunda soledad, ya que eligieron tomar un camino que los ha llevado lejos de Dios. A raíz de esa decisión, se han quedado fuera de la perfecta voluntad del Señor. Llegan a un estado de pobreza espiritual, todo por una decisión que tomaron. Hoy, no hay por qué vivir fuera de las bendiciones del Señor. Él nos ha prometido una vida de abundancia y provisión para todos nosotros. Todo lo que traerá satisfacción y complacencia lo encontramos en Él. No hay por qué cometer el error de pensar que otras cosas nos van a traer paz y alegría a nuestros corazones. Determinémonos a vivir para Él y busquemos su voluntad para nuestra vida. Comprendamos que somos libres para escoger, pero no escojamos el camino equivocado. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Que Dios te bendiga.
La paz de Dios, hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a una escuela dominical para la honra y gloria de nuestro Dios. La escuela dominical de esta mañana se titula La vida y la muerte. El pasaje devocional lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20. Y me ayude a leerlo, está ahí en la pantalla. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. También quiero decirles que en la palabra de Dios encontramos otro texto muy conocido por todos nosotros, de Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque si Dios está poniendo en nosotros la vida y la muerte, bueno, vamos a ver en esta mañana lo que es la vida terrenal que tenemos, pero que también tenemos una vida eterna, y que la muerte física, también va hacia una muerte eterna o una vida eterna. Y eso es lo que aprenderemos en esta mañana. Dice así la verdad bíblica: Dios permite elegir al ser humano la vida o la muerte. Es una elección que Dios nos da. Esto es algo que nosotros podemos elegir y nuestra decisión es nuestra. Dice la verdad bíblica aplicada: aprenderemos que si Dios nos da la vida, somos de Él, y que la muerte física es solo un paso a la vida eterna. Vean, si nosotros morimos, porque todos tenemos que llegar en ese momento, algún día todos vamos a llegar a la muerte física, bueno, eso solamente es un paso a la vida eterna. Y bueno, ¿usted qué va a escoger hoy? Dice nuestra introducción: en este año 2020 ha sido un año especial, donde un virus microscópico llamado COVID-19 ha traído tragedia a la humanidad, generando tristeza, dolor y tantas muertes. Pero a pesar de todo esto, bueno, pues de Dios es la vida. También fíjense que a causa de este virus, las muertes se han incrementado, y dice que se estima que en este año, solamente en México, en este 2020, van a morir cerca de 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque se ha incrementado. Pero bueno, gracias a Dios, porque nosotros hoy Dios ha puesto en nuestras manos la vida y la muerte. Para enseñar la vida. Vamos a ver que la vida, bueno, pues es el atributo por el cual Dios es sustancialmente activo, de manera inmanente, trascendente, constante e ilimitada. La vida eterna. La vida eterna, quiero decirles que no se extingue. La vida eterna es permanente. La vida eterna también es perdurable. Por eso hemos leído en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros podemos disfrutar de la vida eterna, que nunca se va a acabar. Y que bueno, pues eso es lo que Dios nos está ofreciendo en esta hermosa mañana. Amigo, hermano que me escuchas, la muerte. La muerte dice que la mala elección de Adán y Eva generó la imperfección moral y el límite de sus días de vida. Es decir, es la muerte física. A lo que decíamos que todos vamos a llegar algún día a morir. Pero bueno, todo fue a causa de él. Pero también quiero decirte
amigo, hermano, que bueno, pues no solamente se puede sufrir la muerte física, sino que dice que el hombre sin Cristo sufrirá la muerte eterna. Y bueno, esa muerte eterna, dice Apocalipsis 20:14, precisamente dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Vean, entonces la muerte, dice, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vean, la palabra de Dios, la muerte eterna también la menciona como la muerte segunda, es decir, que después de esta muerte física terrenal, bueno, pues está la muerte eterna. Bueno, continuamos. Dice también que Dios nos enseña a decidir por la vida. Dios nos da esa decisión por la vida. Por eso en Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Entonces, si hoy Dios está poniendo en nuestras manos la vida, quiere decir que el bien es la vida eterna que Dios nos está ofreciendo. La vida eterna que Dios pone delante de nosotros. Por eso este texto lo recalca, que Dios pone en nuestras manos la vida y el bien. Es ese bien que tú puedes disfrutar, esa vida eterna con Cristo Jesús. Y dice que también pone en nuestras manos la muerte. Sí, es cierto, la muerte física a la que todos vamos a llegar, pero dice el mal. Y ese mal, ¿qué es? Es la muerte eterna, donde llegará aquel que no acepte a Cristo Jesús en su corazón. La vida eterna es posible mediante Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único que nos puede ofrecer la vida eterna, porque en San Juan 14:6, un texto muy conocido por todos nosotros, dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie va a ir al Padre solamente por Él. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único que nos puede llevar a esa vida eterna. Bueno, continuamos. Dice, para corregir el error. El error dice que algunos piensan que el final de todo es la muerte física. Esta muerte física, cuando muramos, nos tendrán que poner en un ataúd, hoy en día, incineración, cualquier forma que sea. Y dicen, ahí se acabó. Pero que dice la palabra de Dios, no solamente se acaba todo con esta muerte. Y eso es lo que a veces piensan, por eso muchos dicen, bueno, vamos a vivir la vida, vamos a disfrutar, haz lo que tú quieras, disfruta placeres. No, la palabra de Dios nos habla claramente que no termina todo después de esta muerte física. Dice la palabra de Dios en San Juan 11:25 y 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vean cómo Jesucristo aquí en esta narración les expresa estas palabras y nos dice que Él es, ¿qué? Bueno, la vida, y que necesitamos creer en Él para vivir eternamente. Eso es lo que nosotros podemos disfrutar. Y en San Juan 6:58 dice que Jesús también dijo, Él es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesucristo es ese pan. Jesucristo es la vida. Por eso, no pienses tú así. Si alguno de los que me están escuchando piensan que efectivamente, bueno, pues todo se va a acabar en cuanto nuestros ojos sean cerrados en esta tierra, eso es un error.
Hoy es importante y hoy es necesario que pensemos de, como dice la palabra de Dios, que Jesucristo nos puede dar la vida eterna. ¿Tú la quieres? Bueno, pues vamos a aceptar la palabra de Dios. Vamos a continuar. Dice, capacitar para vivir como a Dios le agrada. ¿Cómo debemos vivir? Bueno, dice que atendamos la invitación de Dios para ir a Él, pues con Él todo es bendición en nuestra vida presente y futura. Y eso en Deuteronomio 30:19 nos dice precisamente el pasaje que leíamos al inicio, que con Él es bendición, dice, en esta vida presente y en la vida futura. Por eso en Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y vean, así termina este texto. Escoge. ¿Usted qué quiere escoger hoy? Bueno, pues eso es como, por eso dice esta porción, capacitar para vivir como a Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la invitación que hoy está haciendo a su vida, amigo, hermano. Esa es la invitación que Dios está haciendo a nosotros en esta hermosa hora. Dice el inciso B, hoy hacemos la afirmación del apóstol Pablo que pudo exclamar en primera de Pedro 1:9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para alcanzar la vida eterna, para alcanzar esto que Dios nos está prometiendo, bueno, pues tenemos que tener esa fe de que Jesucristo nos va a dar, vamos a obtener la salvación de nuestras almas a través de Él. Inciso se dice, Dios es poderoso para guardarnos no solo del día malo, sino del día inevitable de la muerte, pero escucharemos de Él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio según San Lucas 23:43 y desde el verso número 40 nos expresa esta narración hermosa, que Jesucristo estaba siendo crucificado con dos malhechores. Dice que uno estaba a su izquierda y el otro estaba a la derecha. Pero dice que un malhechor no creyendo en Jesús, por eso este pasaje nos muestra cómo Jesús pone en las manos de todo ser humano esa decisión y pone la vida y la muerte. ¿Cuál escoges tú? Como dice Deuteronomio 30:19, quiero decirte que ahí estaban esos dos malhechores. Y efectivamente es el ejemplo que uno le empezó a injuriar y le decía, Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero otro, el que estaba del otro lado, que sí creía en Jesucristo, le dice, ni aún estando en la misma condenación, temes tú a Dios. Vean, qué cosa tan diferente, qué cosa tan distinta. Y efectivamente, aquel que creyó en Jesucristo escuchó en esa misma hora las palabras de Jesucristo que le pudo exclamar, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, vean, ese hombre en cuanto cerró sus ojos, en cuanto murió en esa cruz, fue llevado al paraíso. Así es que, amigo, hermano, cuando tú cierres tus ojos en esta vida terrenal, ¿a dónde quieres llevar? ¿A dónde quieres tú llegar? ¿Dónde quieres estar en la eternidad? ¿En la muerte eterna o en la vida eterna? Es tu decisión. Jesús te dice hoy, ¿qué escoges tú? Continuamos, dice así la palabra, nuestra conclusión. Bueno, pues la base de nuestra fe está en Cristo. Vayamos a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, amigo, hermano. Ir a Cristo. Solamente Jesucristo es el que nos va a llevar. Ya lo leíamos. ¿Qué decides, hermano, hoy? ¿La vida andando en sus caminos? ¿O qué quieres tú? ¿Seguir
en los delitos y pecados para llegar a la muerte eterna. Quien acepta a Cristo, acepta la vida. Si tú todavía hasta el día de hoy no has aceptado a Cristo, bueno, pues te invito a que lo aceptes, para que tú puedas obtener la vida en Cristo Jesús. Nuestra siguiente diapositiva dice, efectivamente, que solo caminando con Dios alcanzaremos la vida eterna con Él. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges tú hoy? Y eso es lo que Dios pone hoy en tus manos, la vida o la muerte. Pero si tú caminas con Dios, obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos, tú puedes alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que Dios te ofrece. ¿Qué vas a escoger? Yo te invito a que tú hagas una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si hasta hoy no has caminado con Dios y estás dudando de alcanzar la vida eterna, hoy es tiempo de reflexionar y de escoger la vida. Te invito, esa es la invitación que Dios nos hace. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, aquí están nuestros amigos, nuestros hermanos que han escuchado esta escuela dominical, oh Dios. Si alguno hasta el día de hoy, Señor, no ha querido caminar en tus mandamientos y en tus estatutos, en lo que dice tu palabra, Señor, no ha querido reconocer, no ha querido aceptar tu evangelio, Señor, y no ha querido reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de ti llegaremos al Padre, Jesús. Hoy te pido que cambies sus corazones y que cambies su forma de pensar, y que a través de esta escuela dominical, oh Dios, ellos puedan entender que podemos alcanzar la vida eterna. Jesús, danos esa vida eterna contigo, bendito Dios, para gloria de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios le bendiga, la paz de Dios. La paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Cintia García y hoy quiero hablarte sobre la importancia de las comunicaciones, internet y redes sociales a nivel global. ¿Sabías que cada vez en México el internet llega a más comunidades rurales? Sí, lugares en donde anteriormente no se contaba con la posibilidad de conectarse a internet, ahora ya pueden tener acceso a una red Wi-Fi. Actualmente ya somos 80.6 millones de mexicanos conectados a internet. Es muchísimo. Empresas como SpaceX y Amazon están teniendo proyectos en donde lanzan satélites al espacio para en un futuro poder brindar internet gratuito a todo el mundo. Debido a la pandemia, no podemos asistir todavía a los templos, pero gracias al internet y la tecnología, podemos sintonizar cada jueves y domingo las transmisiones y escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solo somos nosotros, sino iglesias en todo el mundo están haciendo lo mismo para poder llevar el evangelio a sus casas. Hermano, ¿sabías que en la Iglesia Cristiana Internacional en el Presbiterio Suroriente del Valle de México hemos desarrollado una plataforma online en donde cada domingo publicamos la palabra de Dios, así como material especial para los niños? Gracias a Dios ya llevamos 4 años de transmisiones dominicales. Dios ha sido bueno. Hemos llegado a todos los estados de la República Mexicana y de Estados Unidos, igual a la mayoría de países de habla hispana. Damos gracias a Dios porque ha sostenido este trabajo y nos ha dado los recursos necesarios para seguir con este proyecto. Agradecemos a Dios que siempre nos ha dado palabra a través de sus siervos, pastores y ministras, así como cánticos de alabanza y adoración a través de nuestros hermanos ministros de música. Los invito a que sigan sintonizando las transmisiones en nuestra página suroriente.iciar.org, así como en YouTube, Presbiterio Suroriente del Valle de México, y en nuestra página de Facebook, Suroriente Medios. La paz de Dios. Por tu amor y misericordia, pedimos en esta hora que estés con nosotros y que tú dirijas a tus siervos en esta sesión. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia del suroriente del Valle de México
y que cada uno podamos ser enriquecidos con tu palabra, con tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, en esta tarde. Amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos del Presbiterio Suroriente del Valle de México. En esta tarde vamos a tener una mesa de preguntas y respuestas y vamos a hablar un poco acerca de lo que es las tradiciones y específicamente esta región del suroriente, cómo durante los años se ha inmiscuido en una tradición que es el Día de Muertos. Y bueno, amados hermanos, vamos a comenzar con las primeras preguntas. A mi hermano Pastor David Félix, que nos acompaña en esta tarde, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la instrucción bíblica respecto a las tradiciones, específicamente del Día de Muertos y del Halloween? Ok, saludamos a todos con mucho cariño y respeto. Prácticamente en el texto sagrado, Dios prohíbe toda práctica relacionada con el espiritismo, con la negromancia y con todos aquellos intentos por invocar otras cosas. A través del texto bíblico encontramos la prohibición y la condenación que el Creador de los cielos y de la tierra hace hacia toda tradición relacionada con la consulta a lo que viene siendo el espiritismo, la negromancia. Tal vez el término negromancia sea un poquito difícil comprender. Su sinónimo es la hechicería. Y hechicería es todo intento de utilizar poderes de un mundo espiritual para influenciar en personas o en eventos. También en el texto sagrado encontramos de parte de Dios la prohibición con respecto al ocultismo en todas sus facetas, ya que tiene que ver con todo lo secreto, con todo lo misterioso. Y por último, también en el texto bíblico encontramos la prohibición a invocar o a pedir ayuda o rendir culto a todo aquello que no es Dios. Estas prohibiciones contundentes, hermanos, las encontramos en textos como en Levítico 19, Levítico 20, Deuteronomio 18, Deuteronomio 26, primer libro de las Crónicas, en el libro del Éxodo, segundo libro de los Reyes, en Isaías, en el libro de los Salmos, en el libro de los Hechos, en el libro de Gálatas y en el libro de Primera a Timoteo. Aquí, hermanos, quiero hacer hincapié solamente en 3 textos. Hermano Rolando y hermanos que estamos aquí, podríamos pensar que el no participar en fiestas de Halloween y Día de los Muertos es una cosa nueva, pero bueno, sus orígenes se remontan tan antiguamente como la Escritura. En el texto sagrado encontramos que antes de que se desarrollara la Escritura como nosotros la conocemos, lo que en literatura se conoce como la protoescritura, encontramos alusiones en aquella Mesopotamia antigua y en los textos ugaríticos, donde aquellas personas rendían culto a los dioses. Entonces, Halloween, Día de Muertos, no es una tradición del siglo IV, no es una tradición del siglo VIII, no es una tradición del siglo XX antes de Cristo o viceversa, es una tradición que nos remonta a la Mesopotamia antigua y a los políticos. Hermanos, simplemente para posicionarnos, Mesopotamia, 8.000 antes de Cristo, 2.200 años antes de Cristo. En esas épocas encontramos la práctica de las cosas que el Señor está prohibiendo. Es por eso que en ese contexto, el Creador de los cielos y de la tierra prohíbe tales prácticas. Entonces, razón por lo cual es entendible, es completamente entendible la prohibición. Para respuesta, no. Esa es la posición bíblica que nos revela el texto sagrado. Gracias, hermano David. Hay una pregunta, hermana Paulita,
que durante mucho tiempo en la iglesia los padres de familia se han estado haciendo. ¿Cuál es la recomendación hacia los padres de cómo abordar este tema con sus hijos? ¿Cómo los padres tienen que abordar este tema de tradiciones con sus pequeños? Gloria a Dios. Primeramente, como decía el siervo de Dios, nuestro hermano David Félix, no, lo primero es con la enseñanza bíblica. El hermano también mencionaba Deuteronomio 18, del 9 al 14. Exclusivamente el verso 11 nos habla, entre otras cosas, que no haya quien consulte a los muertos. Es muy importante enseñar a nuestros hijos que jamás deben consultar a los muertos, porque es una práctica demoníaca. En Isaías 8, 19 y 20 se nos indica que solamente debemos consultar a Dios. Y vuelve a recalcar que jamás consultemos a los muertos. ¿Por qué? Sencillamente porque los muertos están. Respecto a los muertos, en Lucas 16, 19 al 31, la parábola referida por el Señor Jesucristo, específicamente en el versículo 26, dice que los muertos que están en tormento jamás podrán ir al lugar de felicidad o paraíso. En el paraíso nunca estarán en el lugar de tormento. Esto es el infierno, el lugar al que cada ser humano llegue después de la muerte. ¿De quién depende? No depende de Dios, depende de la decisión propia mientras tuvo vida aquí en la tierra. Así lo menciona Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte física es la entrada que se abre al cielo o al infierno sin remedio ni cambio posterior. Una vez terminada la vida del ser humano, ya nada se puede hacer por él, nada. Debemos abordar esta doctrina con nuestros hijos y enseñárselas directamente con la palabra de Dios en nuestras manos. Que les debemos de aconsejar y ser ejemplo de nuestra completa separación para Dios en esta tradición. Debemos de tener mucho cuidado. No olvidemos nuestra responsabilidad como padres, de orar por ellos y con ellos, para que su pensamiento no sea movido por miedo hacia los profesores o al bullying por parte de sus compañeros, que esto está de moda, bueno, siempre ha pasado, pero siempre nuestros niños sufren, pero hay que estar con ellos, hay que estar orando, hay que enseñarles con la palabra de Dios. Mira, hijito, lo que dice la palabra del Señor. Hay quienes se encomiendan a sus familias a los muertos para que les ayuden de sus problemas. La Biblia dice en Isaías 42, 8a, que Él es Jehová y que ese es su nombre, y a otro no dará su gloria. Los muertos, por tanto, no tienen por qué ser consultados, no tienen por qué ser adorados, ni tenemos por qué rendirles culto. Ellos ya están muertos, ya no tienen nada que ver con los vivos. Dios dice en Jeremías 33a, fíjese lo que dice, que clamemos a Él y que Él nos responderá. Esto es que hay que enseñar a nuestros hijos, que puedan en todo clamar a Dios, porque fuera de Él todo es falsedad. En Juan 14:13a dice el Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Esto es lo que hay que enseñar a nuestros hijos, a quién debemos clamar, a nuestra familia, a quién debemos clamar. Toda la conmemoración a los muertos es contraria a Dios. El enemigo se aprovecha de la tristeza generada por la muerte de un ser querido, haciéndoles creer que vienen, aún que se pueden comunicar con ellos,
lo que es una práctica completamente demoníaca, que ya lo oímos con nuestro hermano David, que esto viene precisamente de Satanás. Como padres, no permitamos esta contaminación. Es una abominación al Señor de los cielos y de la tierra. En nuestro hogar, apartémonos y sigamos santificando nuestras vidas para agradar lo más posible a nuestro Dios. Gracias, hermana Paulita, por esta contestación. Y bueno, hermano Cuauhtémoc, pastor Cuauhtémoc León, el sistema educativo aborda este tema de muertos, Día de Muertos o festividades como una actividad cultural, y esto ya tiene más de 30 años, 35 años en el sistema educativo. ¿Cuál es la postura que deben tener los jóvenes cristianos y cómo deben abordarlo ante los docentes que la promueven? Amén, hermanos, le agradezco que nos haya invitado a esta mesa redonda. También saludo a cada uno de los integrantes que conformamos dicha mesa. Y bueno, respecto a la pregunta, hermano, yo quisiera empezar con señalar que la festividad del Día de Muertos se ha enseñado por generaciones a niños y a jóvenes como un elemento donde forma su identidad, donde le permite conocer de forma completa las tradiciones, en nuestro caso mexicanas, y bueno, esta festividad está incluida dentro del listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declarada en 2018, ratificada en 2018. En el currículo oficial que tiene la educación primaria, que es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que regulan las prácticas a nivel educativo, en este caso hablamos de primaria, determina que el periodo escolar de la primaria, los niños tienen que aprender, además de matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, valores cívicos, ética, tienen que aprender las expresiones o manifestaciones culturales que forman parte de la identidad de su comunidad o pueblo mexicano. Esto es importante porque señala que los alumnos de primaria es donde pueden adquirir más conocimiento de las costumbres, tradiciones, que les servirá para que sean futuros ciudadanos mexicanos y que les ayude a no desarraigar sus costumbres. Esto me parece muy interesante porque aún en oficinas, centros universitarios de investigación, incluso en el sexenio del presidente Fox, se llevaron a cabo ofrendas en diversas oficinas gubernamentales, diciendo que era una tradición mexicana y bueno, obligaban a las personas, a los alumnos, a los trabajadores, a llevar a cabo o estar trabajando en realizar dichas ofrendas. También se habla sobre las tradiciones y folclore que cada una de las personas debe adquirir, y en este caso hablamos de la educación en los niños de primaria, de secundaria, o los jóvenes de secundaria, y me pareció interesante que el número de páginas relacionadas en los textos del libro gratuito, de 6,800 páginas, 37 páginas hablan sobre el Día de Muertos. Donde más énfasis tiene es en los libros de español, primero, segundo y sexto año, también en el libro de exploración a la naturaleza, en segundo año, y también habla sobre esta temática del Día de Muertos en los libros de texto de primero y segundo y cuarto grado. Entonces vemos que sí estamos muy influenciados en esta situación de que en las primarias o en las escuelas se puede llevar a cabo que los profesores le enseñen a sus alumnos acerca de esta tradición, una tradición católica, una tradición que tiene su base, sí es cierto, en la conquista de los españoles, tiene su base cuando
se mezclaron las culturas o el choque de las culturas y que se va globalizando y añadiéndose con el Halloween. Entonces los libros de primaria gratuitos enseñan, por ejemplo, historias de espíritus, enseñan leyendas, cuentos. Por ejemplo, en el libro de Ciencias Naturales también expresa el origen de la festividad prehispánica, que era importante para la cosecha, explica los movimientos de los astros. Y, por ejemplo, en el libro de matemáticas, habla sobre sacar las cuentas para las compras de un altar de muertos. Y bueno, ¿qué nos dice los artículos? Solamente mencionaré uno, el artículo 24 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicción ética, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devoción o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penal a la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. Y quiero señalar solamente y enfatizar: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Es decir, la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos en ningún momento da oportunidad para que se obligue al alumno a participar de estas prácticas religiosas, y entonces nuestra postura como cristianos, es decir, no podemos participar, no deseamos participar, y también la Constitución nos ampara en decir que tenemos la libre voluntad de aceptar o no aceptar la participación en un acto de esta naturaleza. Gracias, hermano. Gracias, hermano Cuauhtémoc. Y bueno, hay algunas situaciones que probablemente en la iglesia los papás tienen y preguntan mucho cómo enseñarle a los hijos acerca de estas tradiciones. Y bueno, tenemos a mi hermana Saraí López, si nos puede ahondar un poco acerca de cómo platicar con los pequeños acerca de estas tradiciones de muertos respecto a lo que nos dice la instrucción bíblica. La paz de Dios, hermano, muchas gracias. Bueno, con respecto a cómo enseñarle a los pequeños a vivir conforme a la palabra de Dios con respecto a estas tradiciones, en primer lugar, para abordar cualquier tipo de tema bíblico, sea cual sea, y más aún el tema de estas tradiciones, nosotros como padres, instructores, pastores o ministras encargados de la enseñanza a los pequeños, debemos trabajar en unidad. Entonces, la primera característica que daríamos es en unidad, fortaleciendo la enseñanza unos con otros, recalcando la importancia de no contaminarse ni amoldarse a estas costumbres, sino de vivir en total santidad para ser agradables a Dios. Como segundo punto, que sea una enseñanza directa, mostrándoles que participar en estas actividades trae una consecuencia eterna. En primer lugar, puede ser el infierno y posteriormente el lago de fuego. Muchos tratan de camuflajear esa consecuencia, pero debemos de hacer directa. En tercer lugar, una preparación espiritual que también muchos pudieran ponerla en primero. Yo veo todas estas como en conjunto. La preparación espiritual tiene que estar en aquel ministro que va a compartirle la enseñanza.
en intensa oración y en un depender total de Dios para que el Espíritu Santo respalde y la enseñanza no sea solamente un buen discurso, sino que el auditorio, y en este caso los pequeñitos, sientan en su corazón el redarguir del Espíritu Santo y sean convertidos a Él para no practicar estas cosas o para abandonar estas cosas que ofenden a Dios. También esta preparación espiritual cubre y levanta vallado alrededor de aquellos que predican para que el enemigo no se aproveche de la vulnerabilidad humana. Una cuarta que citaría es con constancia, siendo constantes. El enemigo de nuestras almas y sus servidores de él están trabajando constantemente con niños, bombardeando por redes sociales, bombardeando con los medios de comunicación, en las escuelas, con los amigos, todos están trabajando. De la misma manera nosotros como ministros de Dios infantiles, como padres, etcétera, que ya nombré, no debemos descansar, debemos nosotros repetir constantemente cuál es la voluntad y cuál es el orden de Dios con respecto a este tema. Cuando todo el día, todos los días, con cualquier pretexto, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia. Una quinta sería con el ejemplo, no solo de palabras, sino dando el testimonio, que ellos vean que nuestros actos avalan nuestras palabras, dándoles esa confirmación de lo que yo estoy haciendo, que va a ir en favor de lo que yo estoy diciéndoles, y de que somos unos verdaderos, viendo por tanto de tropiezo para que ellos no crean ni sigan este consejo bíblico. Un sexto sería buscando estrategias. Hay muchos tipos de aprendientes, visuales, auditivos, kinestésicos, investigadores, y algunos otros autores podrán citar menos o más, pero nosotros como padres, si yo soy padre, debo ver a mi hijo cómo aprende y tratar de buscar estrategias para enseñarle. En general, debo tomar en cuenta su edad y debo buscar que comprenda realmente la enseñanza bíblica. Y por último, no quedarnos callados, no quedarnos con las manos cruzadas, dejando o viendo cómo el enemigo los arrebata y se los lleva, sino que debemos tomar el papel que nos corresponde y luchar por sus almas, para no dejarlos a la deriva y sin la dirección e instrucción. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, dice el Señor, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprovechando que tiene la palabra hermana Saraí, hay una pregunta, ¿los niños cristianos pueden participar de las costumbres de estas fechas como pedir calaverita, disfrazarse, andar en desfiles y otras actividades acordes a estas fechas? Gracias. No deberían participar. Para muchos niños esto es algo tentador, algo que les provoca curiosidad, algo atractivo. Algunos pueden entristecerse, incluso hay quienes hacen berrinches deseando participar de estas festividades. Pero aún así nosotros como padres no debemos permitirlo, ni ellos como niños deben hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque estas tradiciones y costumbres mundanas parecen muy inofensivas, tienen prácticas de ocultismo, están relacionados, por ejemplo, con la magia, los amuletos, la idolatría, el politeísmo, la consulta a los muertos, el culto a los demonios y las manifestaciones espirituales diabólicas que Dios prohíbe en su palabra. ¿Por qué? Porque son abominables y son contrarias a Él. Estas traen como consecuencia, como lo había mencionado en la respuesta anterior, la muerte eterna en el infierno y posteriormente en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué sabemos que no son prácticas tan inofensivas? Bueno, el Halloween inició en el Festival de Samhain o de los Muertos, realizado por los celtas, que eran un grupo de personas irlandeses o escoceses liderados por los sacerdotes y jefes druidas, donde anunciaban la estación de la oscuridad. Aquí empezamos a prestar atención, ¿no? Ellos creían que el 31 de octubre los espíritus de los muertos regresaban para cometer actos violentos. Por eso, para apaciguarles de alguna manera, les ofrecían sacrificios humanos. Además, vaciaban papas o nabos
colocándoles caras iluminadas por dentro para ahuyentarles. Estas, el día de hoy, son sustituidas por caras grotescas hechas en calabazas, y además en aquel tiempo se disfrazaban y usaban máscaras espantosas. ¿Para qué? Pues para que según ellos los demonios se asustaran y no les reconocieran. También acostumbraban a ponerles comidas en la entrada de sus casas, pensando que quedarían satisfechos y así los pasarían por alto. Además, vemos que en estas costumbres se ocupan dos colores predominantes, el naranja y el negro. Estos representan la festividad otoñal y la muerte, así como las manzanas, que se usan muchos, representan la fruta favorita de la diosa de los jardines y las huertas, llamada Pomona. Añadido, los gatos negros y los murciélagos simbolizan a las brujas y a los demonios que moran en las tinieblas, y bíblicamente nosotros sabemos a qué se refiere todo esto. Incluso en la Edad Media creían que el diablo tomaba o adoptaba, la forma del murciélago. Por otro lado, viendo lo que es el culto mexicano a la muerte, se celebraba desde la época prehispánica, pero con la conquista o la llegada de los españoles, este ritual se combina y entonces incluye hasta el día de hoy ofrendas, rituales, contacto con los muertos, que en realidad es el contacto directo con los demonios, porque bíblicamente los demonios no regresan. Ahí en 1 Corintios 10:20 encontramos: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios ordena, de manera, para concluir, que no practiquemos tales cosas. ¿Por qué? Por su origen satánico. No es luz. Él es Dios de vivos y no de muertos. Todo aquel que vive en la luz, que es Jesús, y disfruta de la vida en Dios, no participará de todas estas costumbres satánicas. Si como padres nosotros dejamos que nuestros hijos participen, o como niños nosotros participamos, estamos abriendo puertas al enemigo y cediéndole, suena fuerte, pero cediéndole los derechos de nuestra alma. Gracias, hermana Saraí. Pastor David Félix, en los últimos años vemos el sincretismo religioso, esa mezcla de varias fe, y bueno, este sincretismo ha permeado en el interior de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y hablando de estas festividades, se argumenta de que pueden participar y comer los hermanos, hablando de esta festividad, por su libertad y por su madurez. Y ellos, los hermanos que participan de estas cosas, se basan en el capítulo 8 de 1 Corintios. Hermano David, ¿cuál debe ser la postura del cristiano maduro respecto a estas festividades de Día de Muertos? Ok. La madurez cristiana tiene que manifestarse en diferentes esferas, en su conducta, pero también en la interpretación de la Biblia. Si somos cristianos maduros, vamos a optar por conocer la Biblia realmente, por qué se escribió, cuándo se escribió, la situación que lo generó. Primera a los Corintios capítulo 8, hermano Rolando y todos los que están aquí, el apóstol Pablo quiere regular un aspecto comunitario. Nosotros sabemos que la iglesia de Corinto estaba en un choque de diferentes culturas, sociales, y el apóstol San Pablo solamente está regulando la dieta que comían los convertidos ahí en la ciudad de Corinto. Hay que saber diferenciar ídolo de los muertos. En mi participación anterior, a propósito, no quise utilizar evidencia bíblica, no obstante, en esta participación lo voy a hacer. Nosotros sabemos que la Biblia es hay una unidad perfecta en la Biblia. Hay muchos textos que prohíben esta participación. No obstante, voy a tomar una de la ley, una de los profetas y una de los escritos. Recordemos que la Biblia hebrea se divide en tres grandes secciones. La ley,
Muchas veces, hermano Rolando, pensamos que la ley es simplemente un código de ética. Hermanos, la ley significa instrucción. Entonces, vamos a leer un texto de la ley. Dice así: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová conforme a todo lo que me has mandado. Hermanos, hay una clara distinción. Ídolos y muertos no son cosas iguales. El ídolo es una cosa y el muerto es otra cosa. Pasando a los profetas. Quiero citar al profeta Isaías. El profeta Isaías, con esa retórica que le caracteriza, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es evidente, hermano Rolando, la condenación, la amonestación que el profeta Isaías hace a esta práctica. Bueno, quiero pasar a la última clasificación del Antiguo Testamento, los escritos. Quiero ir al libro de los Salmos. El Salmo 106:28 dice así: asimismo, comieron lo sacrificado de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Hermanos, contextos completamente diferentes. Ahora, si en la instrucción dice muertos, en los profetas prohibición de muertos y en los escritos prohibición de muertos, sería un infantilismo, amados hermanos, pensar que el apóstol San Pablo en la revelación neotestamentaria permitiera algo que el Señor había condenado rotunda y categóricamente en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano Rolando, las personas que ostentan con bandera de Biblia y dicen que podemos participar de estas cosas por la libertad o por la madurez cristiana, yo quiero invitarlos a que leamos la Biblia en su contexto. Son cosas completamente diferentes, hermano Rolando. Es como si yo quisiera utilizar un manual de filosofía en la Facultad de Ingeniería. Son completamente diferentes. Entonces, hermanos, esto es lo que quiero enfatizar. Primera a los Corintios 8, hermano Rolando, simplemente está regulando el contexto que había. Recordemos que en Corinto había diferentes clases sociales. Los pobres en ocasiones no comían carne. ¿Por qué? Porque era forma comunitaria y en la comunidad se ofrecía primero a los ídolos y después llegaba a los mercados. Es una cosa completamente diferente. Para finiquitar, hermano Rolando, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, de la misma inspiración que Dios hizo a la ley, a los escritos y a los profetas. Hay una unidad bíblica. La madurez cristiana tiene que manifestarse en esa línea de la inspiración de Dios. Gracias, hermano David Félix. Y bueno, hermana Paulita, como última participación, recálquenos, por favor, la postura del cristiano respecto a estas festividades. Gloria a Dios. La respuesta es no contaminarnos con el mundo. La celebración del Día de Muertos no es una práctica cristiana, ya lo hemos escuchado, es una tradición antibíblica, nociva, diabólica, destructora, y es otra forma con la que de manera muy sutil el diablo quiere destruir nuestras vidas y la de nuestros hijos. La palabra tradición se deriva del latín, que significa transmisión de generación en generación, de hechos históricos, doctrinas, leyes, costumbres, etc. El marco histórico nos lleva al Papa Gregorio III,
quien impuso esta tradición del Día de Muertos. Su celebración el día 1 de noviembre en el siglo VIII después de Cristo. El siguiente papa fue Gregorio IV. La hizo extensiva a todo el mundo católico. En el siglo XI, el Odilon Abad de Cluny dispuso que se recordara a los fieles difuntos un día después de la fiesta de Todos los Santos, el 2 de noviembre. 100 años después fue inventado el purgatorio, conmemoración que implicó limosnas, ayunos y misas por parte de los vivos para acortar la pena de las almas que purgaban sus pecados por los siglos de los siglos. Ambas fechas permanecen vigentes en el santoral católico de nuestros días. Recordemos que esto no es bíblico. La palabra de Dios solamente nos habla de 2 lugares a los que se puede ir el alma después de la muerte. Lo dijo el Señor Jesucristo: al paraíso. Lucas 23:46. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No existe en la Biblia ningún lugar intermedio, por lo que ni misas, ni limosnas, el lugar al que haya llegado, ningún hombre, cualquiera que sea, puede establecer otra cosa diferente a lo que la Biblia ya ha establecido y lo establece. En ella se muestra claramente y solamente la verdad. El Señor Jesucristo dice en San Juan 14:6, entre otras cosas, que Él es la verdad y Él nos habla la verdad. Los padres cristianos debemos tener la postura bíblica en Dios de no permitir que esta celebración satánica, que tiene como fin llevar a las personas al infierno, entre esto, nuestro hogar, donde mora el Todopoderoso, Él quisiera entrar y destruirlo. Pero nosotros siempre decimos que nuestro Dios tiene poder para guardarnos de todo mal. Como cristianos evangélicos, no debemos participar en nada de esta tradición. Debemos permitir que el Espíritu Santo quite de nuestra mente y corazón que es una tradición inofensiva. Fíjese lo que el enemigo quiere hacer, hacernos pensar que es una tradición inofensiva. La realidad es que hace caer al hogar cristiano que participa de estas actividades en las redes del enemigo. No permita que en su hogar se practique el altar de ofrendas, que los miembros de su familia se disfracen, no lo permita, que se pidan o se reciban dulces, no. Probablemente, derivado de la pandemia, se organicen algunas cosas como estas: reuniones, webinar en las diversas plataformas para celebrar el Halloween. Vemos en ellas, no hagamos caso de estas cosas. Nuestro Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar. Debemos de enseñar esta postura nosotros como padres a nuestros hijos, de no estar con nada de estas cosas que ofenden al Todopoderoso. Gracias, hermana. Gracias, hermana Paulita. Y bueno, agradecemos infinitamente a la ministra Paula Valle, a la ministra Saray López Valle, al pastor Cuauhtémoc León
y al pastor David Félix por participar en esta mesa con el tema la iglesia y la tradición del Día de Muertos. Y bueno, quiero pedirle a mi hermano Cuauhtémoc León que nos lleve en oración, que Dios ayude a la iglesia en estos tiempos peligrosos, que Dios guarde a la iglesia, a los niños, a la juventud, y posteriormente a mi hermana Paulita que lea con nosotros el Salmo 23 y mi hermano David Félix que nos despida con la bendición apostólica. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor, y reflexionar sobre este tema tan importante, Señor bendito, para que tu iglesia y todos los que nos escuchan, Señor, entendamos cuál es tu propósito y nos alertes, Padre bendito, acerca de esta festividad. Gracias, en el dulce nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Dios y Padre. Amén. El Salmo 23, hermanos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios. Si gustan levantar su brazo derecho, por favor. Padre, ahora te pedimos que nos despidas con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y consolación con el Santo y Divino Espíritu, sea con todos y con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno y que Dios bendiga a la iglesia en el Presbiterio Suroriente del Valle de México.